En los últimos días, Valle Salvaje ha comenzado a transformarse en un escenario donde las certezas se desdibujan y las sospechas adquieren un peso insoportable, como si cada rincón de Casa Grande estuviera impregnado de una tensión silenciosa que nadie se atreve a nombrar abiertamente pero que todos perciben con inquietante claridad. Nada sucede de manera aislada, y cada gesto, cada palabra contenida, parece formar parte de una red invisible que va estrechándose lentamente alrededor de quienes habitan ese lugar. Don Hernando es quien primero logra percibir con nitidez ese cambio en el aire, no por intuición pasajera sino por la experiencia acumulada tras años de enfrentarse a intrigas similares. Su mirada hacia Dámaso ya no se limita a la observación prudente, sino que se convierte en una acusación sostenida que, aunque no se exprese con pruebas definitivas, está cargada de una convicción difícil de ignorar. En su mente, la muerte de los asaltantes de la Calesa no puede explicarse como un simple accidente o una coincidencia desafortunada, sino que encaja con demasiada precisión en la lógica de una venganza cuidadosamente ejecutada. Sin embargo, lo que verdaderamente inquieta a don Hernando no es la posibilidad de estar equivocado, sino la actitud de Dámaso ante sus sospechas. Lejos de defenderse o mostrarse afectado por las acusaciones, el hombre responde con una calma provocadora que se manifiesta en una leve sonrisa cargada de ironía, una expresión que no busca ocultar nada sino, al contrario, desafiar a quien intenta desenmascararlo. Esa serenidad, casi insolente, introduce una grieta en la certeza del marqués, porque sugiere que hay algo más profundo que aún no ha salido a la luz. Mientras tanto, en el interior de Casa Grande, la tensión adopta formas más sutiles pero igualmente intensas, especialmente en lo que respecta a Rafael, quien comienza a sentirse atrapado entre decisiones que ya no puede postergar. La posible alianza entre las dos casas no se presenta únicamente como una estrategia política, sino como una encrucijada personal que pone a prueba su identidad, su lealtad y su capacidad para decidir sin quedar sometido a la voluntad de su padre. José Luis, con la habilidad que lo caracteriza, no necesita imponer su autoridad de manera explícita para ejercer presión. Le basta con insinuaciones cuidadosamente medidas, con silencios que pesan más que cualquier orden directa, para recordar a Rafael que su destino no le pertenece por completo. Esa forma de control, casi imperceptible pero constante, genera en el joven una sensación de asfixia que crece con cada conversación, obligándolo a replantearse hasta qué punto puede seguir obedeciendo sin traicionarse a sí mismo. A medida que esta presión se intensifica, Rafael empieza a experimentar una transformación interna que no se manifiesta en enfrentamientos abiertos, sino en una resistencia contenida que se refleja en su forma de observar, de callar y de retrasar decisiones que antes habría tomado sin vacilar. Comprende que cualquier elección tendrá consecuencias que van más allá de su propia vida, afectando a quienes ama y alterando equilibrios que han tardado años en construirse, y esa conciencia lo paraliza tanto como lo impulsa a buscar una salida distinta. En paralelo, otras tensiones emergen desde lugares menos visibles pero no menos significativos, como ocurre con Atanasio, cuya confesión introduce una dimensión inesperada en el ambiente ya cargado de Casa Grande. Su miedo a los niños no se presenta como una simple rareza, sino como la expresión de una fragilidad profundamente arraigada, relacionada con la incapacidad de enfrentarse a aquello que simboliza inocencia, dependencia y responsabilidad. Esa revelación, lejos de ser anecdótica, deja entrever una lucha interna que conecta con el clima general de inseguridad que domina la casa, donde incluso los más fuertes muestran grietas que antes permanecían ocultas. Rafael, al escuchar esas palabras, no reacciona con juicio ni con sorpresa evidente, pero su silencio revela una comprensión creciente de que todos, de una u otra forma, están lidiando con miedos que condicionan sus decisiones. En otro punto de la casa, Victoria vive una realidad completamente distinta, marcada por una soledad que no proviene de la ausencia de compañía, sino de la pérdida progresiva de su lugar dentro de la relación con José Luis. La distancia entre ambos ya no se puede disimular con gestos formales, porque cada encuentro está cargado de interrogatorios implícitos y desconfianza acumulada, como si el vínculo que los unía hubiera sido reemplazado por una vigilancia constante. Esa transformación afecta profundamente a Victoria, no solo por lo que significa en el presente, sino por lo que revela sobre la fragilidad de todo aquello que creía haber asegurado. La sensación de haber perdido el control, de ver cómo su posición se debilita sin poder detener el proceso,
la empuja a un estado de inquietud permanente que se mezcla con el resentimiento y el miedo a quedar aislada. En contraste con esa parálisis emocional, Bárbara se encuentra en un punto completamente opuesto, donde la desesperación se convierte en acción y el dolor se transforma en determinación. La idea de encontrar a su sobrino no surge como un impulso momentáneo, sino como la consecuencia inevitable de una herida que no deja de crecer, alimentada por la ausencia de Adriana y por la incertidumbre sobre el destino del niño. Esa necesidad de recuperar lo perdido adquiere para ella un carácter casi obsesivo, hasta el punto de que cualquier riesgo parece justificable si la acerca a su objetivo. Sin embargo, esa misma intensidad es la que despierta la preocupación de Luisa, quien reconoce en Bárbara una impulsividad peligrosa, nacida de la mezcla entre amor, rabia y desesperación. Luisa, marcada por sus propias experiencias y por las consecuencias de decisiones tomadas en momentos límite, comprende mejor que nadie que actuar sin medir las consecuencias puede desencadenar tragedias irreparables. Su intento de frenar a Bárbara no responde únicamente a un deseo de protegerla, sino a la certeza de que en ese camino no hay margen para el error, y que cualquier paso en falso podría agravar aún más una situación ya de por sí delicada. Al mismo tiempo, en otro nivel de la historia, la confesión de Enriqueta introduce un matiz distinto, más crudo y directo, en el que las emociones quedan relegadas frente a una visión pragmática de la supervivencia. Su manera de reconocer que utilizó a otros para mejorar su vida no está acompañada de culpa ni de arrepentimiento, sino de una lógica que considera inevitable en un mundo donde las oportunidades no se reparten de manera justa. Esa postura confronta a Alejo con una realidad incómoda, obligándolo a cuestionar sus propios principios y a enfrentarse a la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, la línea entre lo correcto y lo necesario se vuelva difusa. Su silencio ante esas palabras no implica aceptación, pero sí refleja un conflicto interno que se suma al peso de decisiones anteriores que aún no han encontrado resolución. Todas estas tensiones, aparentemente independientes, comienzan a converger en un mismo punto a medida que avanza la noche, como si cada historia estuviera avanzando hacia un momento inevitable en el que las máscaras caerán y las verdades ocultas se harán visibles. Casa Grande, que durante tanto tiempo ha funcionado como un espacio de control y jerarquía, empieza a mostrar señales de fragilidad que anticipan un cambio inminente. Y será precisamente en ese contexto, cuando la oscuridad cubra los pasillos y el silencio parezca devolver a cada uno a sus propios pensamientos, cuando un acontecimiento inesperado rompa el equilibrio precario que aún se mantiene. Una presencia no anunciada, una acción que desafía todas las normas establecidas, y una revelación que obligará a Rafael a enfrentarse de golpe con aquello que ha estado intentando evitar. Porque en ese instante, sin previo aviso, todo dejará de ser una sospecha para convertirse en una realidad imposible de ignorar. La noche cayó sobre Casa Grande con una lentitud casi inquietante, como si el propio tiempo se negara a avanzar con normalidad, consciente de que algo estaba a punto de romper el delicado equilibrio que aún se sostenía entre silencios y sospechas. Los pasillos, habitualmente llenos de pasos y murmullos, quedaron envueltos en una calma densa, apenas interrumpida por el eco lejano de alguna puerta cerrándose o el crujido de la madera bajo el peso de quienes aún permanecían despiertos. En ese ambiente cargado, Rafael no conseguía encontrar descanso. Permanecía en su habitación, de pie junto a la ventana, observando la oscuridad que cubría los jardines como si intentara descifrar en ella una respuesta que se le escapaba. Las palabras de su padre, las insinuaciones de don Hernando, incluso la confesión inesperada de Atanasio, se entrelazaban en su mente formando una red de pensamientos de la que no lograba liberarse. No era miedo lo que sentía, sino una inquietud más profunda, una sensación de que todo estaba a punto de cambiar sin que él pudiera evitarlo. Al mismo tiempo, en otra parte de la casa, Bárbara se movía con una determinación silenciosa que contrastaba con la calma aparente del entorno. No había abandonado su idea de encontrar al niño, y cada instante que pasaba sin actuar le resultaba insoportable. En su interior, el recuerdo de Adriana no era solo una ausencia dolorosa, sino una presencia constante que la empujaba hacia adelante, obligándola a no rendirse incluso cuando todo parecía en su contra. Esa urgencia la llevaba a caminar sin rumbo fijo por los pasillos, intentando ordenar sus pensamientos mientras luchaba contra la voz de la razón que le advertía de los peligros. Sin embargo, cuanto más intentaba convencerse de que debía esperar, más fuerte se hacía la certeza de que el tiempo jugaba en su contra,
de que cada segundo perdido alejaba aún más la posibilidad de recuperar aquello que consideraba lo último que quedaba de su familia. Luisa, por su parte, no lograba apartar la preocupación que la invadía desde hacía horas. Había visto la mirada de Bárbara, había reconocido en ella esa mezcla de desesperación y decisión que tantas veces había conducido a consecuencias irreparables. No necesitaba que la joven le confesara sus intenciones para comprender que algo estaba a punto de suceder, y esa intuición la mantenía en alerta, incapaz de abandonar la vigilancia incluso en medio de la noche. Mientras estas tensiones se desarrollaban en silencio, en otro rincón de Casa Grande, Alejo permanecía sumido en una reflexión profunda, marcada por las palabras de Enriqueta que aún resonaban en su interior con una claridad incómoda. La crudeza con la que ella había descrito sus decisiones, sin adornos ni arrepentimientos, había dejado en él una impresión difícil de ignorar. No era la confesión en sí lo que le perturbaba, sino la naturalidad con la que justificaba sus actos, como si la moral fuera un lujo que pocos podían permitirse. Esa idea lo obligaba a enfrentarse a su propia historia, a recordar las decisiones que él mismo había tomado, las acciones que lo habían llevado hasta ese punto. La línea que separaba la necesidad de la culpa se volvía cada vez más difusa, y en ese espacio ambiguo, Alejo comenzaba a comprender que tal vez no existían respuestas simples, sino únicamente elecciones que cada uno debía asumir con sus consecuencias. En paralelo, Victoria permanecía despierta en su habitación, incapaz de encontrar reposo en una casa que comenzaba a resultarle extraña. La distancia con José Luis no solo la hería, sino que la colocaba en una posición vulnerable que no estaba acostumbrada a ocupar. Durante años había sabido moverse entre intrigas y manipulaciones, pero ahora sentía que algo escapaba a su control, como si las piezas del tablero empezaran a moverse sin seguir las reglas que ella conocía. Ese presentimiento se mezclaba con una sensación de amenaza difusa, una inquietud que no lograba identificar pero que se hacía más intensa con el paso de las horas. No era la primera vez que se enfrentaba a situaciones peligrosas, pero esta vez había algo distinto, algo que no podía anticipar ni controlar, y esa incertidumbre era precisamente lo que más la desestabilizaba. Sin embargo, ninguno de ellos podía imaginar que el verdadero quiebre estaba a punto de producirse en ese mismo instante, en un punto donde todas las tensiones acumuladas convergerían de manera inesperada. En el exterior, dos figuras avanzaban entre las sombras con cautela, aprovechando la oscuridad para ocultar cada uno de sus movimientos. Leonor, cuyo regreso ya era en sí mismo un hecho cargado de significado, no estaba sola. A su lado, Rosalía caminaba con una determinación silenciosa, como si cada paso estuviera guiado por un propósito que iba más allá de la simple compañía. Ambas habían logrado acercarse a Casa Grande sin ser vistas, moviéndose con una precisión que indicaba que no se trataba de una improvisación. Sus rostros permanecían ocultos bajo capuchas que apenas dejaban entrever sus facciones, y esa imagen, casi espectral, parecía romper con la lógica de la noche tranquila que envolvía la finca. El objetivo de su presencia no dejaba lugar a dudas. No habían regresado para observar desde la distancia, sino para entrar, para enfrentarse directamente a aquello que habían decidido no seguir evitando. La elección de la noche no era casual, sino una forma de reducir riesgos, de aprovechar el silencio y la oscuridad para avanzar sin despertar sospechas. Sin embargo, lo que no habían previsto era que alguien más se encontraba atento a cualquier movimiento fuera de lo habitual. Don Hernando, cuya inquietud no le había permitido retirarse completamente, había decidido recorrer los alrededores antes de dar por terminada la jornada. No se trataba de un gesto impulsivo, sino de una vigilancia casi instintiva, nacida de la sensación de que algo no encajaba en la aparente calma de Casa Grande. Fue en ese momento cuando percibió un movimiento extraño, una alteración leve pero suficiente para alertarlo. No necesitó más que unos segundos para comprender que no estaba ante una simple ilusión, sino ante una presencia real que intentaba permanecer oculta. Su reacción no fue inmediata ni ruidosa, sino calculada. Se acercó con cautela, reduciendo la distancia sin hacer evidente su presencia, hasta que finalmente pudo distinguir con claridad las dos figuras que intentaban acceder a la casa. En ese instante, todas las piezas encajaron con una rapidez que solo la experiencia puede proporcionar. No era un simple intento de intrusión, ni un acto desesperado sin sentido, sino algo mucho más significativo. Cuando finalmente decidió intervenir, lo hizo con la autoridad que lo caracterizaba, rompiendo el silencio de la noche con una orden que no admitía réplica.
La sorpresa de Leonor y Rosalía fue inmediata, no tanto por la presencia del marqués, sino por la imposibilidad de continuar con el plan que habían trazado. Aquel momento marcó el inicio de una confrontación inevitable, en la que ya no habría espacio para el ocultamiento ni para las explicaciones a medias. Dentro de Casa Grande, Rafael aún no era consciente de lo que estaba ocurriendo, pero la inquietud que lo había mantenido en vela parecía encontrar una respuesta en ese preciso instante. Sin saber por qué, sintió que algo había cambiado, que la noche ya no era la misma que unos minutos antes. Y en efecto, no lo era. Porque lo que estaba a punto de descubrir no solo alteraría su tranquilidad, sino que lo obligaría a enfrentarse de manera directa con una realidad que llevaba tiempo gestándose en la sombra. El instante en que la voz de don Hernando irrumpió en la noche marcó un punto de no retorno, no solo para Leonor y Rosalía, sino para el frágil equilibrio que Casa Grande había intentado mantener durante tanto tiempo. La oscuridad, que hasta entonces había servido como aliada de quienes se movían en secreto, se transformó de pronto en un escenario donde todo quedaba expuesto, donde ya no era posible retroceder ni fingir que nada había ocurrido. Leonor, al ser detenida, no reaccionó con pánico descontrolado, sino con una tensión contenida que revelaba tanto su determinación como la conciencia de haber sido descubierta en el peor momento posible. Su respiración se volvió más pesada, no por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional de un regreso que claramente no había sido planeado para terminar de esa manera. A su lado, Rosalía permanecía en silencio, observando con una atención casi fría, como si analizara cada detalle de la situación con una claridad que contrastaba con el caos que comenzaba a instalarse. Don Hernando, firme en su posición, no necesitó elevar la voz para imponer autoridad. Su presencia era suficiente para cortar cualquier intento de justificación inmediata, y en su mirada se reflejaba una mezcla de indignación y desconfianza que iba más allá de una simple intrusión nocturna. Para él, aquella escena no era un accidente, sino la confirmación de que algo se estaba gestando a espaldas de todos, algo que ahora exigía ser enfrentado sin rodeos. Mientras tanto, el eco de aquella intervención comenzó a propagarse lentamente por el interior de Casa Grande, alcanzando incluso a quienes intentaban mantenerse al margen de los conflictos. Rafael, que había permanecido inquieto en su habitación, percibió el cambio con una claridad repentina, como si el presentimiento que lo había mantenido en vela finalmente encontrara una forma concreta. Sin pensarlo demasiado, abandonó la quietud de su estancia y avanzó por los pasillos con una urgencia que no respondía únicamente a la curiosidad, sino a una necesidad más profunda de comprender qué estaba ocurriendo. Cada paso que daba lo acercaba a una verdad que, aunque aún desconocía en su forma exacta, intuía que lo afectaría directamente. Al llegar al lugar del enfrentamiento, la escena que encontró superó cualquier expectativa que hubiera podido imaginar. La presencia de Leonor en ese contexto no solo era inesperada, sino profundamente perturbadora, porque implicaba un regreso que no había sido anunciado ni explicado. Pero lo que realmente desestabilizó a Rafael no fue únicamente verla allí, sino descubrir que no estaba sola, que junto a ella se encontraba una joven cuya identidad le resultaba completamente ajena. Ese detalle, aparentemente secundario, adquirió de inmediato una importancia desproporcionada en su mente. La figura de Rosalía, envuelta aún en el misterio de su procedencia, representaba una incógnita que desafiaba cualquier intento de interpretación inmediata. No se trataba de una simple acompañante, sino de alguien cuya presencia tenía un propósito, aunque ese propósito aún permaneciera oculto. La reacción de Rafael no fue impulsiva en un sentido superficial, sino que estuvo marcada por una mezcla compleja de sorpresa, ira contenida y una necesidad urgente de respuestas. Durante un breve instante, el tiempo pareció detenerse, como si su mente intentara reorganizar todo lo que creía saber para dar cabida a aquella escena inesperada. Don Hernando, consciente de la gravedad de la situación, tomó la iniciativa de imponer una solución inmediata que respondiera a su sentido del orden. La idea de expulsar a ambas jóvenes no surgía de un arrebato, sino de una lógica que consideraba innegociable. Quien entra en Casa Grande ocultándose, sin permiso y con intenciones desconocidas, no puede permanecer en ella sin poner en riesgo a todos los que la habitan. Sin embargo, esa decisión, aparentemente firme, no tardó en encontrarse con una resistencia inesperada. Rafael, aún procesando lo que tenía delante, no pudo aceptar sin más la expulsión inmediata. No porque negara la gravedad de lo ocurrido,
sino porque comprendía que detrás de aquella irrupción debía existir una razón que no podía ser ignorada sin más. Su intervención no fue un acto de rebeldía abierta contra don Hernando, sino una manifestación de su necesidad de entender antes de actuar. Ese gesto introdujo una tensión adicional en la escena, porque colocaba frente a frente dos formas de afrontar el conflicto: la autoridad que exige una respuesta inmediata y la duda que busca comprender antes de juzgar. Ninguna de las dos posiciones era débil, pero su coexistencia hacía evidente que la situación no podía resolverse de manera simple. Mientras todo esto ocurría, en otro punto de la casa, las consecuencias de decisiones aparentemente ajenas comenzaban a tomar forma de manera igualmente intensa. Bárbara, ajena aún a la irrupción de Leonor, se encontraba cada vez más cerca de llevar a cabo su propio plan. La idea de buscar al niño había dejado de ser una posibilidad para convertirse en una necesidad urgente que no admitía demoras. En su mente, cada obstáculo era simplemente una prueba más de que debía seguir adelante, de que rendirse no era una opción viable. Esa determinación la empujaba hacia un límite peligroso, porque cuanto más se convencía de que debía actuar, menos espacio dejaba para la reflexión. En ese punto, la diferencia entre valentía e imprudencia comenzaba a desdibujarse, y su decisión, aunque nacida del amor, amenazaba con desencadenar consecuencias que ella misma no estaba preparada para afrontar. Luisa, que observaba esa evolución con creciente preocupación, comprendía que el tiempo para intervenir se estaba agotando. No bastaba con advertencias o consejos, porque la intensidad de Bárbara había superado ya el punto en el que las palabras podían tener efecto. La única opción que le quedaba era actuar, aunque eso implicara enfrentarse directamente a alguien a quien quería proteger. Ese conflicto interno, esa lucha entre el respeto y la necesidad de intervenir, reflejaba una realidad más amplia que afectaba a todos los habitantes de Casa Grande. Nadie podía permanecer completamente al margen de lo que estaba ocurriendo, porque cada decisión individual estaba conectada con las demás de una manera inevitable. De este modo, mientras en el exterior se desarrollaba una confrontación cargada de tensión entre Leonor, Rosalía, don Hernando y Rafael, en el interior de la casa otras decisiones avanzaban en paralelo, acercándose peligrosamente a un punto de colisión. Y en ese entrecruce de caminos, donde cada personaje parecía avanzar guiado por sus propias urgencias y temores, comenzaba a hacerse evidente que lo ocurrido aquella noche no sería un episodio aislado, sino el inicio de una serie de acontecimientos que transformarían de manera irreversible el destino de todos ellos. Porque una vez que la verdad empieza a abrirse paso, aunque sea a través de grietas pequeñas, ya no hay forma de detenerla sin que todo lo demás termine por romperse. La tensión que se había concentrado en el exterior de Casa Grande no tardó en trasladarse hacia el interior, como si las paredes mismas absorbieran el impacto de lo ocurrido y lo propagaran en forma de inquietud silenciosa entre quienes aún permanecían despiertos. La presencia de Leonor y Rosalía, detenidas en el umbral de una acción que no había llegado a consumarse, alteró el orden de una manera que iba más allá de una simple irrupción nocturna, porque introducía una pregunta incómoda que nadie podía ignorar. ¿Qué las había llevado a regresar de ese modo y, sobre todo, qué buscaban realmente? Rafael, situado en el centro de aquella escena, comenzó a experimentar una presión distinta a la que había sentido hasta ese momento, una presión que no provenía únicamente de las expectativas externas, sino de la necesidad de responder de manera coherente ante algo que le afectaba directamente. La mirada que dirigía a Leonor no era solo de reproche, sino también de desconcierto, porque su presencia evocaba recuerdos, decisiones pasadas y emociones que él creía haber dejado atrás. La aparición de Rosalía, en cambio, no despertaba en él ninguna referencia previa, y precisamente por eso generaba una inquietud más profunda. En su figura se concentraba lo desconocido, lo que no podía ser interpretado a través de la experiencia, lo que obligaba a enfrentarse a la incertidumbre sin puntos de apoyo. Esa dualidad, entre lo familiar y lo ajeno, entre lo pasado y lo imprevisible, convertía la situación en algo mucho más complejo de lo que don Hernando estaba dispuesto a admitir. Por su parte, el marqués mantenía su postura inicial sin mostrar señales de duda. Para él, el hecho de haber sido engañado en su propia casa, de haber tenido que intervenir para impedir una intrusión, era suficiente para justificar una reacción contundente. Su autoridad no podía permitirse vacilaciones, porque cualquier concesión podría interpretarse como debilidad en un entorno donde el control era fundamental para mantener el orden.
Sin embargo, la intervención de Rafael introdujo una variable que don Hernando no había previsto completamente. El joven no se oponía a la autoridad en sí, pero sí cuestionaba la rapidez con la que se pretendía cerrar el asunto sin entender sus causas. Esa insistencia en obtener respuestas no era un gesto impulsivo, sino una forma de reclamar un espacio de decisión que hasta entonces le había sido negado en múltiples ocasiones. Ese enfrentamiento, aunque contenido en las formas, dejó al descubierto una fractura latente entre dos generaciones, entre dos formas de concebir el poder y la responsabilidad. Don Hernando representaba la necesidad de actuar con firmeza para evitar riesgos, mientras que Rafael encarnaba la idea de que la comprensión podía ser una herramienta tan necesaria como la imposición. Mientras la escena se mantenía en ese equilibrio tenso, Leonor permanecía en silencio, consciente de que cualquier palabra mal medida podría empeorar su situación. Su respiración, apenas perceptible, reflejaba el esfuerzo por mantener el control en un momento en el que todo parecía desmoronarse. No había regresado a Casa Grande por capricho, y esa certeza le daba una fuerza interior que le impedía ceder ante la presión inmediata. Rosalía, a su lado, mantenía una actitud aún más enigmática. Su silencio no era el de alguien intimidado, sino el de quien observa, evalúa y espera el momento adecuado para intervenir. En su mirada había una claridad que contrastaba con la confusión del entorno, como si ella supiera algo que los demás aún no podían comprender. En ese punto, la situación dejó de ser simplemente un incidente para convertirse en un momento de revelación potencial, en el que cualquier palabra podría alterar el curso de los acontecimientos. Sin embargo, el peso de las miradas, la presión del contexto y la presencia de figuras de autoridad hicieron que ese instante se prolongara más de lo necesario, cargándose de una tensión que resultaba casi física. Mientras tanto, dentro de la casa, otras decisiones avanzaban sin que quienes estaban en el exterior fueran plenamente conscientes de ello. Bárbara, impulsada por la urgencia que la dominaba, había comenzado a preparar su salida sin comunicarlo abiertamente. Cada movimiento que realizaba estaba cargado de una determinación que no dejaba espacio para la duda, como si hubiera llegado a un punto en el que actuar era la única forma de soportar el peso de la espera. En su mente, la imagen del niño se había convertido en un símbolo de todo lo que debía recuperar, de todo lo que no podía permitirse perder definitivamente. Ese proceso interno, que la empujaba hacia la acción, no estaba exento de conflicto. En algún nivel, era consciente de los riesgos, de las consecuencias posibles, pero esa conciencia no lograba frenar el impulso que la guiaba. Más bien, parecía intensificarlo, como si la posibilidad del peligro confirmara la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Luisa, al percibir esos cambios, sintió que el tiempo para intervenir se agotaba definitivamente. La preocupación que había crecido en ella durante las últimas horas se transformó en una necesidad urgente de actuar, de impedir que Bárbara cruzara una línea de la que tal vez no habría retorno. No se trataba solo de protegerla, sino de evitar que una decisión impulsiva desencadenara una cadena de consecuencias que afectaría a muchos más de los que ella imaginaba. Ese conflicto, entre el respeto a la voluntad ajena y la responsabilidad de intervenir, reflejaba una tensión más amplia que atravesaba toda la casa. Nadie podía permanecer completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo, porque cada acción individual tenía el potencial de alterar el equilibrio colectivo. En paralelo, Alejo continuaba enfrentándose a las implicaciones de la confesión de Enriqueta, intentando reconciliar la lógica pragmática que ella había expuesto con sus propios principios. Esa reflexión no era abstracta, sino profundamente personal, porque lo obligaba a revisar sus propias decisiones, a cuestionar hasta qué punto había actuado guiado por la necesidad o por impulsos que ahora debía asumir como propios. Esa introspección lo mantenía en un estado de inquietud constante, incapaz de encontrar una respuesta que le ofreciera una sensación de estabilidad. En lugar de claridad, lo que encontraba era una mayor complejidad, una comprensión creciente de que las decisiones que había tomado no podían separarse fácilmente de sus consecuencias, por más que intentara justificarlas. De este modo, mientras en el exterior la confrontación entre don Hernando, Rafael, Leonor y Rosalía se mantenía suspendida en un equilibrio precario, en el interior de Casa Grande otras tensiones avanzaban hacia su propio punto crítico. Todo parecía converger hacia un mismo desenlace, como si la casa entera estuviera atrapada en un proceso que ya no podía detenerse.
Las decisiones, las confesiones, los miedos y las ambiciones comenzaban a entrelazarse de una manera que hacía imposible separar unas historias de otras. Y en ese cruce inevitable de caminos, la noche seguía avanzando, acercando a cada uno de ellos a un momento en el que ya no bastaría con ocultar, callar o posponer. Porque lo que estaba en juego ya no era solo la estabilidad de Casa Grande, sino la verdad misma que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. La sensación de que Casa Grande había entrado en una fase irreversible se volvió cada vez más evidente a medida que la noche avanzaba y los acontecimientos recientes comenzaban a asentarse en la conciencia de cada uno de sus habitantes. Lo ocurrido con Leonor y Rosalía, lejos de resolverse con una simple expulsión o una explicación inmediata, había abierto una grieta mucho más profunda de lo que cualquiera había previsto, una grieta que no solo afectaba a la seguridad del lugar, sino también a la confianza entre quienes lo habitaban. Don Hernando, aunque había logrado imponer su autoridad en el momento inicial de la confrontación, no podía ignorar la sensación de que aquello era apenas el comienzo de algo más complejo. Su experiencia le decía que las apariciones repentinas, las entradas forzadas y las figuras envueltas en misterio rara vez eran hechos aislados, y que detrás de cada uno de ellos solía esconderse una historia más larga, tejida con silencios y decisiones tomadas mucho antes de su descubrimiento. Rafael, por su parte, se encontraba atrapado en un estado de reflexión constante que lo alejaba cada vez más de la tranquilidad que había intentado mantener en los últimos días. La presencia de Leonor había reabierto en él una serie de emociones que creía superadas, pero que en realidad seguían latentes bajo la superficie, esperando el momento adecuado para reaparecer con fuerza. Sin embargo, lo que más lo perturbaba no era únicamente ese reencuentro, sino la sensación de que su vida estaba siendo arrastrada hacia un terreno donde las decisiones ya no dependían solo de su voluntad. La figura de Rosalía continuaba ocupando un espacio indefinido en su mente, precisamente porque no encajaba en ninguna de las categorías que conocía. No era posible situarla dentro de una historia previa ni relacionarla con un contexto claro, lo que la convertía en un elemento perturbador dentro de un sistema que hasta entonces había funcionado bajo ciertas reglas. Esa incertidumbre alimentaba en Rafael una necesidad cada vez mayor de comprender, aunque sabía que la comprensión no siempre conducía a la calma. Mientras tanto, Leonor permanecía bajo la vigilancia de la situación, consciente de que cualquier intento de explicación debía ser cuidadosamente medido. Su regreso no había sido improvisado en su totalidad, pero la forma en que se había producido el encuentro con don Hernando y Rafael había alterado las condiciones previstas. Aún así, su determinación no se había quebrado, porque lo que la había llevado hasta Casa Grande era más fuerte que el miedo al rechazo o a las consecuencias inmediatas. Rosalía, en cambio, seguía manteniendo una actitud de observación constante, como si analizara cada reacción, cada gesto y cada silencio con una distancia emocional que la diferenciaba del resto. Su presencia comenzaba a generar una inquietud sutil incluso en aquellos que aún no sabían nada de ella, porque había algo en su forma de mantenerse al margen que sugería que no era una simple acompañante, sino alguien con un papel definido en un plan más amplio. En el interior de la casa, la noticia del incidente comenzaba a extenderse de forma fragmentada, llegando a oídos de quienes no habían estado presentes pero que, aún así, podían intuir que algo importante había ocurrido. Esa difusión incompleta de la información contribuía a aumentar la tensión general, porque cada uno interpretaba los hechos a partir de lo poco que sabía, generando versiones distintas de una misma realidad. Bárbara, en medio de su propia urgencia, percibía ese clima sin conocer todavía su origen exacto, pero sin que ello alterara su determinación. Su decisión de encontrar al niño seguía firme, y aunque la atmósfera de la casa se volvía cada vez más pesada, eso no lograba frenar el impulso que la guiaba. En su interior, la necesidad de actuar había superado cualquier forma de prudencia, y ese desequilibrio comenzaba a empujarla hacia un punto crítico. Luisa, al observarla, comprendía que la situación había alcanzado un nivel en el que las palabras ya no eran suficientes. La preocupación que la había acompañado durante todo el proceso se transformaba ahora en una urgencia más concreta, la de intervenir antes de que Bárbara cruzara un límite del que no pudiera regresar. Sin embargo, esa intervención no era sencilla, porque implicaba enfrentarse a una voluntad que ya no respondía a la razón externa, sino a una convicción interna profundamente arraigada. Alejo, en paralelo, continuaba inmerso en su propio conflicto interno,
donde la reflexión sobre las palabras de Enriqueta había dejado de ser un ejercicio intelectual para convertirse en una confrontación directa con su identidad. La idea de que las decisiones pueden justificarse desde la necesidad, sin una estructura moral fija, lo obligaba a reconsiderar no solo lo que había hecho, sino también lo que estaba dispuesto a hacer en el futuro. Esa revisión constante de su propio comportamiento no le ofrecía respuestas claras, sino una creciente sensación de ambigüedad, como si cada conclusión lo llevara a una nueva pregunta. En ese proceso, comenzaba a comprender que la línea entre lo correcto y lo incorrecto no era tan firme como había creído, y que en ocasiones la supervivencia y la ética entraban en conflicto de manera irreconciliable. Victoria, por su lado, seguía sumida en una incertidumbre que se volvía cada vez más difícil de controlar. La relación con José Luis, marcada por la distancia y la sospecha, había dejado de ser una fuente de estabilidad para convertirse en un terreno inestable donde cualquier gesto podía interpretarse como una amenaza. Esa transformación afectaba directamente a su percepción del entorno, haciéndole sentir que el equilibrio que había construido durante años comenzaba a desmoronarse lentamente. En ese contexto general de tensión creciente, la figura de don Hernando seguía ocupando un papel central como punto de referencia de autoridad, pero incluso su control sobre la situación empezaba a mostrar signos de desgaste. La aparición de Leonor y Rosalía no era un incidente aislado, sino un síntoma de algo más profundo que escapaba a las estructuras habituales de poder dentro de Casa Grande. Y aunque en ese momento nadie podía prever con exactitud hacia dónde conduciría todo aquello, lo cierto era que la estabilidad del lugar había comenzado a fracturarse de manera irreversible. Cada personaje, desde su propia posición, avanzaba sin saberlo hacia un punto de convergencia en el que todas las decisiones, conflictos y secretos terminarían por encontrarse. Porque lo que había comenzado como una irrupción nocturna ya no podía entenderse como un hecho aislado, sino como el inicio de una cadena de acontecimientos que modificaría de forma definitiva el equilibrio de Valle Salvaje. La sensación de que el equilibrio de Casa Grande se estaba resquebrajando por capas cada vez más profundas comenzó a volverse evidente no solo en los grandes acontecimientos, sino también en los detalles más pequeños de la vida cotidiana, en la forma en que los silencios se prolongaban más de lo habitual y en cómo las miradas evitaban cruzarse cuando las respuestas aún no estaban claras. Todo parecía avanzar hacia un punto en el que ninguna explicación parcial sería suficiente para contener lo que estaba por emerger. La presencia de Leonor y Rosalía, aún contenida dentro de los límites impuestos por don Hernando, seguía generando una tensión que no se disipaba con el simple paso del tiempo. No se trataba únicamente de su entrada clandestina, sino de la sensación persistente de que su llegada respondía a una lógica que aún no había sido revelada por completo. Esa incertidumbre se extendía como una sombra sobre todos los que habían presenciado el incidente, especialmente sobre Rafael, cuya mente no dejaba de reconstruir una y otra vez cada gesto, cada palabra y cada silencio de aquel encuentro. En su interior, Rafael comenzaba a comprender que la aparición de Leonor no podía interpretarse únicamente como un regreso emocional o personal, sino como parte de una dinámica más amplia que involucraba decisiones previas, relaciones no resueltas y posibles consecuencias que aún no habían salido a la superficie. Sin embargo, lo que más lo inquietaba no era lo que sabía, sino todo aquello que aún no lograba comprender, y esa falta de claridad lo mantenía en un estado de tensión constante. Don Hernando, por su parte, no había modificado su postura inicial, aunque en su comportamiento comenzaban a percibirse matices que reflejaban una creciente preocupación por el alcance real de lo ocurrido. Su autoridad seguía intacta en apariencia, pero la irrupción de elementos inesperados en su propio dominio le obligaba a reconsiderar hasta qué punto podía seguir controlando cada variable del entorno. No era la primera vez que se enfrentaba a situaciones similares, pero sí era una de las pocas en las que la incertidumbre parecía multiplicarse en lugar de resolverse. Leonor, mientras tanto, mantenía una actitud que combinaba resistencia y contención. La forma en que sostenía el silencio no era producto del miedo, sino de una estrategia interna que le permitía conservar cierto margen de control en medio de una situación desfavorable. Cada palabra que no pronunciaba parecía formar parte de un cálculo más amplio, como si supiera que revelar demasiado en ese momento podría cerrar definitivamente cualquier posibilidad de explicación futura. Rosalía, en cambio, seguía ocupando ese espacio intermedio entre la presencia visible y la comprensión oculta. Su comportamiento no ofrecía señales claras de vulnerabilidad ni de confrontación,
sino una especie de distancia analítica que la mantenía al margen del impacto emocional directo del conflicto. Esa postura generaba en los demás una sensación ambigua, porque no era posible determinar si representaba una amenaza, una aliada o simplemente una observadora con intereses aún desconocidos. En paralelo a este núcleo de tensión, el interior de Casa Grande continuaba atravesado por dinámicas que, aunque menos visibles en ese instante, estaban igualmente cargadas de potencial conflictivo. Bárbara seguía avanzando en su decisión sin haber abandonado la determinación que la impulsaba desde hacía horas. La idea de encontrar al niño no había perdido intensidad, sino que se había transformado en una necesidad casi absoluta, que desplazaba cualquier otro razonamiento secundario. En su mente, cada obstáculo se reinterpretaba como una señal de urgencia, como si la dificultad misma confirmara la importancia del objetivo. Luisa, consciente de ese proceso, experimentaba una creciente sensación de responsabilidad que la obligaba a reconsiderar su propia posición. La pasividad ya no era una opción viable, pero la intervención directa implicaba romper un equilibrio emocional delicado entre ambas. Esa tensión interna la situaba en un punto de decisión que no podía postergar indefinidamente, porque cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de que Bárbara cruzara un límite irreversible. Alejo, por otro lado, continuaba sumido en una reflexión cada vez más profunda sobre las implicaciones de la confesión de Enriqueta. Lo que inicialmente había sido una sorpresa se había transformado en una estructura de pensamiento compleja, en la que la moralidad, la supervivencia y la responsabilidad personal se entrelazaban sin ofrecer una salida clara. Esa ambigüedad no le proporcionaba respuestas, pero sí una comprensión más amplia de la fragilidad de sus propios principios. Victoria, atrapada en su propio entorno de incertidumbre, percibía cómo las relaciones que había considerado estables comenzaban a mostrar fisuras cada vez más evidentes. La distancia con José Luis no solo afectaba a su posición dentro del hogar, sino también a la forma en que interpretaba cada gesto como una posible señal de cambio irreversible. Esa inseguridad la mantenía en un estado de alerta constante, donde la calma aparente ya no significaba seguridad, sino simplemente la antesala de un posible conflicto. En este contexto general de tensiones simultáneas, la situación en el exterior de Casa Grande seguía evolucionando sin una resolución inmediata. La intervención de don Hernando había detenido el avance inicial de Leonor y Rosalía, pero no había resuelto el fondo del problema, que seguía latente bajo la superficie de cada palabra no dicha y cada explicación pendiente. Rafael, situado en el centro de esa dinámica, comenzaba a asumir que su papel dentro de los acontecimientos ya no podía ser el de un simple observador. La conexión emocional con Leonor, sumada a la incertidumbre que generaba Rosalía, lo colocaba en una posición en la que cualquier decisión futura tendría implicaciones que iban mucho más allá de su control inmediato. A medida que la tensión se mantenía sin resolución, comenzaba a hacerse evidente que lo ocurrido no era un episodio aislado, sino una fisura dentro de una estructura mucho más amplia, una estructura que llevaba tiempo acumulando contradicciones internas. Y en ese punto exacto, donde la incertidumbre aún no había tomado forma definitiva pero ya había alterado el equilibrio general, Casa Grande se encontraba suspendida en un momento de espera tensa, consciente de que lo que vendría a continuación ya no podría ser contenido con las mismas reglas que hasta entonces habían regido su funcionamiento. El silencio que siguió a los acontecimientos de la noche anterior no fue un silencio de calma, sino uno cargado de anticipación, como si Casa Grande entera hubiera quedado suspendida en un punto intermedio entre lo que ya había ocurrido y lo que inevitablemente estaba a punto de revelarse. Cada rincón de la casa parecía contener una tensión invisible, una espera compartida que nadie se atrevía a interrumpir con palabras innecesarias. Rafael, en particular, no logró desprenderse de la sensación de que la aparición de Leonor y Rosalía no había sido un hecho aislado, sino el inicio de una secuencia mucho más compleja que apenas comenzaba a desplegarse. Aunque don Hernando había intentado restablecer el orden imponiendo su autoridad, la inquietud que había dejado aquel encuentro seguía latente, creciendo en la mente de todos los implicados como una pregunta sin respuesta definitiva. La figura de Rosalía continuaba siendo el elemento más inquietante dentro de esa ecuación, precisamente porque no encajaba en ninguna narrativa previa. Su silencio persistente, su forma de observar sin intervenir, y la ausencia de referencias claras sobre su pasado la convertían en un punto ciego dentro de la historia, un vacío que generaba más preguntas de las que podía resolver. Leonor, por su parte,
aunque más reconocible en su vínculo con el pasado de Rafael, también había regresado envuelta en una serie de circunstancias que aún no se habían explicado por completo. Su presencia no solo reabría viejas tensiones emocionales, sino que introducía la posibilidad de que existieran asuntos pendientes que habían sido ignorados durante demasiado tiempo y que ahora exigían ser enfrentados. Don Hernando, consciente de que su intervención había sido solo una solución provisional, comenzaba a asumir que el problema no podía resolverse únicamente con medidas de autoridad. La complejidad de la situación excedía el marco habitual de control dentro de Casa Grande, y eso lo obligaba a considerar que lo ocurrido podía tener implicaciones más profundas de las que inicialmente había supuesto. En ese contexto, Rafael se encontraba en una posición cada vez más delicada, porque no podía evitar sentirse emocionalmente implicado en lo sucedido, al mismo tiempo que intentaba mantener una distancia racional que le permitiera comprender los hechos con claridad. Esa tensión interna lo mantenía en un estado de constante reflexión, donde cada nueva información no hacía más que ampliar la incertidumbre en lugar de reducirla. Mientras tanto, dentro de la casa, Bárbara había alcanzado un punto de no retorno en su determinación. La idea de encontrar al niño se había convertido en una necesidad absoluta, y cualquier intento de frenar su impulso resultaba insuficiente frente a la intensidad de su convicción. Su comportamiento reflejaba una transformación progresiva, en la que la preocupación inicial se había convertido en una forma de urgencia que no admitía demora. Luisa, al observar ese proceso, comprendía que la situación había superado el nivel en el que la intervención verbal podía tener algún efecto real. La preocupación que sentía ya no era únicamente emocional, sino también práctica, porque intuía que cualquier decisión tomada en ese estado de tensión podía desencadenar consecuencias difíciles de revertir. Alejo, por su parte, seguía atrapado en una reflexión que no encontraba resolución clara. La confesión de Enriqueta había abierto en él una grieta conceptual sobre la naturaleza de las decisiones humanas, especialmente aquellas tomadas bajo presión o necesidad. Esa reflexión lo obligaba a reconsiderar sus propios límites éticos, sin encontrar una línea firme que separara de manera definitiva lo aceptable de lo inaceptable. Victoria, en su propio aislamiento emocional, percibía que la estructura de su vida dentro de Casa Grande comenzaba a mostrar signos de descomposición interna. La distancia con José Luis no era simplemente un conflicto personal, sino una fractura que afectaba a su percepción del poder, de la seguridad y del lugar que ocupaba dentro del equilibrio general de la casa. Esa sensación de pérdida de control la mantenía en un estado de vigilancia constante, donde cada gesto podía interpretarse como una amenaza potencial. En paralelo, el eco de lo ocurrido con Leonor y Rosalía aún no se había disipado del todo. Aunque la situación había sido contenida temporalmente, su impacto seguía expandiéndose de forma silenciosa entre los habitantes de Casa Grande, generando versiones incompletas, interpretaciones parciales y sospechas que alimentaban un clima general de incertidumbre. Rafael, situado en el centro de ese torbellino, comenzaba a comprender que su papel ya no podía limitarse a observar o reaccionar. La acumulación de hechos lo estaba empujando hacia una posición en la que tendría que tomar decisiones que afectarían no solo su propio destino, sino también el de quienes lo rodeaban. Esa conciencia, lejos de ofrecerle claridad, aumentaba la presión interna que ya venía acumulando desde el inicio de estos acontecimientos. En ese punto, la sensación dominante dentro de Casa Grande era la de una calma engañosa, una pausa que no significaba resolución, sino preparación para un desenlace que aún no había mostrado su forma definitiva. Porque aunque la noche anterior había terminado sin una ruptura total del orden, todo indicaba que ese equilibrio era únicamente temporal, y que lo ocurrido no era más que el primer movimiento visible de un proceso mucho más amplio que ya había comenzado a desarrollarse en silencio. Y en ese silencio, cargado de expectativas y tensiones no resueltas, Casa Grande permanecía a la espera de lo inevitable, sin saber aún de qué dirección vendría el próximo impacto, pero con la certeza de que no tardaría en llegar.